Entonces, inmediatamente al hacer una azotada 1,3 más el mortero hidrófugo, más el aditivo hidrófugo inorgánico, tenemos que hacer un puente de adherencia sin hidrófugo inorgánico. Sin hidrófugo, de tal manera que se pueda secar esta primera azotada, se pueda secar, fraguar y endurecer con el puente de adherencia que al no tener hidrófugo puede recibir unas siguientes capas y ahí recién suspender la tarea de esa parte. Por eso los revoques hidrófugos se hacen en paños pequeños, de tal manera que cuando uno realice la azotada y le pase la regla, entonces empareja un poco la situación, se hacen en paños de 1,20 por 1,20 metros más o menos, y entonces inmediatamente se le hace el salpicado con el puente de adherencia, que es un mortero bastante fluido, salpicado, o se puede aplicar con rodillos especiales, y que, como su nombre lo dice, hacen de un elemento de adherencia entre la capa anterior que habíamos hecho y la capa siguiente que vamos a hacer una vez que se haya secado, fraguado y endurecido totalmente la capa anterior, que es el hidrófugo inorgánico, el mortero con hidrófugo inorgánico, más el puente de adherencia. Se entiende entonces cuál es la función del hidrófugo inorgánico y cuál es la función del puente de adherencia y el por qué allí recién se puede suspender los trabajos y no antes. ¿Alguna consulta sobre eso? Bueno, al parecer se entendió totalmente. Dejo a cargo de ustedes la lectura de esto y si tienen consultas que hacer, pueden hacerlo en la siguiente clase, porque creo que no vamos a terminar el área de arquitectura hoy. Entonces continuaremos seguramente en la siguiente clase si no terminamos. Y aunque terminemos, esto es lo que vamos a desarrollar en forma permanente durante el semestre, en cada uno de los elementos en donde vamos a utilizar morteros y revoques. Vamos a ver los muros y las fachadas y vamos a ver cómo, cuando se trata de un edificio en altura, cómo encarar los muros y las fachadas es totalmente diferente a un edificio de 1 o 2 niveles o un edificio de pequeña envergadura. Entonces, los muros pueden ser de ladrillos comunes. En la mayoría de los casos se utilizan ladrillos huecos porque la estructura portante del edificio normalmente suele ser una estructura de losas, pilares, vigas y fundaciones de hormigón armado, y las mamposterías en este caso suelen ser de simple cerramiento. Entonces se utilizan ladrillos huecos porque, por varias razones, tienen un peso específico menor que los ladrillos comunes, entonces son más livianos, menos carga para la estructura, y los ladrillos huecos tienen el tamaño de 3 ladrillos comunes, y al colocar un ladrillo hueco es como colocar 3 ladrillos comunes, o sea, mucho más rápido. Desde esos dos puntos de vista hacen de que la utilización de los ladrillos huecos se den en los edificios en altura. Los muros de ladrillos laminados se van utilizando en donde queremos ladrillos a la vista. Entonces los ladrillos laminados tienen una terminación mucho mejor, que los ladrillos comunes. Los ladrillos comunes tienen porosidades, tienen rugosidades, tienen un proceso de fabricación totalmente diferente a los ladrillos laminados. Los ladrillos laminados se fabrican con máquina, son de una medida estándar, son mayores en cuanto a su dimensión con los ladrillos comunes y también en cuanto a su resistencia son mucho mayores. Los ladrillos laminados están clasificados según el Instituto Nacional de INTN como ladrillos de categoría A, que tienen una capacidad de resistencia a la compresión mucho mayor que los ladrillos comunes. Pueden ser también los muros fabricados en hormigón, ¿ya? Son con bloques de hormigón. Pueden ser hormigón convencional o pueden ser, perdón,
pueden ser de hormigón celular. Entonces, cuando van a utilizar hormigón celular, la sugerencia es que lo escriban todo hormigón celular, porque esta misma nomenclatura tiene el hormigón ciclópeo. Entonces, ya hemos visto en varios trabajos que utilizan el contrapiso y en vez de poner hormigón celular, mencionan hormigón ciclópeo y ahí queda totalmente equivocado el detalle constructivo. Existen paneles portantes, autoportantes, que suelen ser placas de hormigón de pequeño espesor que se van encastrando, entonces acelera muchísimo la construcción. Esto está todavía no muy utilizado en nuestro país, pero en otros países se construye prácticamente ya con estos. En otros países ya no se construye con ladrillos comunes ni los huecos, sino con paneles autoportantes que aceleran el proceso de una manera extraordinaria. Además, existen otros tipos de materiales como las placas y mamparas, como la drywall, ¿verdad? De obra seca, en donde no forman parte los elementos cerámicos, sino tienen otro tipo de estructuras. Son otros materiales, son metálicos, son de yeso con revestimiento metálico normalmente, ¿verdad? Vamos a ver después ejemplos de eso. También tenemos los muros y fachadas de piedras naturales. Esto, en cuanto a las piedras, normalmente se utilizan con fines específicamente ya. Algo que conviene siempre tener en cuenta es la resistencia al fuego de los distintos materiales. No sé si la arquitecta Nancy Quintero pudo acceder de nuevo a la videoconferencia. Ok, no pudo conectarse. Perfecto, continúo entonces. La resistencia al fuego es muy importante porque nosotros tenemos dentro del edificio, tenemos unas normativas que tenemos que cumplir en referencia a la instalación de prevención contra incendio. Entonces necesitamos conocer la resistencia al fuego de los distintos materiales que estamos utilizando en el edificio. Cuando hay un siniestro y llegan los bomberos, lo primero que piden es un resumen de los materiales que tiene el edificio, de tal manera a saber qué tipo de precauciones ellos deben tomar en el caso de un incendio. Y nosotros debemos saber qué elementos utilizar de tal manera a prevenir todos los casos de incendio. O sea, utilizar menor cantidad de materiales que puedan generar algún tipo de incendio de cualquiera de los tipos, tipo A, B, C, D, E, específicamente. Entonces, acá les damos unos datos de la resistencia al fuego de la madera maciza tratada con pintura ignífuga, de la madera maciza revestida con chapa galvanizada, de la mampostería de 0,15, del hormigón armado desde 8 centímetros más o menos de espesor, ¿verdad? Las mamposterías de 0,20, el hormigón armado de 10 centímetros como mínimo, porque nosotros tenemos que nuestra escalera de prevención contra incendio, nuestra escalera tiene que tener una resistencia al fuego de 180 minutos. O sea, RF quiere decir resistencia al fuego de 180 minutos. O sea, este hormigón, esta pared de hormigón de 10 centímetros, que podemos tener 10, 12 o 15 o más centímetros en la caja de ascensor, en la caja de escalera, tiene que tener una resistencia al fuego como mínimo, según las normas de prevención contra incendio, de 180 minutos. Entonces, también las mamposterías de 0,30, todo eso, entonces, son datos que le estamos proporcionando para que ustedes puedan manejar eso en su proyecto. Estamos en la etapa de proyecto, estamos en la etapa en que vamos a proponer los materiales y tenemos que conocer cada uno de estos datos. Entonces, dejamos esto entonces para ustedes. El tratamiento de superficies. Cuando nosotros tenemos
etapas de construcción en cuanto a nuestro edificio. Nosotros sabemos que un edificio de 20 pisos se construye por etapas, ¿verdad? Y tenemos que vincular estructuralmente cada etapa con la otra. Entonces, para eso tenemos productos que son llamados adhesivos estructurales, que nos garantizan que una estructura de hormigón armado, ¿verdad?, se una perfectamente con la siguiente parte de la estructura de hormigón armado, que puede ser cargado una semana después, un mes después o más tiempo después inclusive. Entonces, nosotros tenemos la garantía de que el hormigón que se cargó anteriormente esté perfectamente, pero así, perfectamente unido a la siguiente etapa. Entonces acá ni siquiera se generaría una fisura y tendríamos una estructura totalmente unificada. Este adhesivo estructural es un adhesivo bicomponente, un adhesivo que viene en dos componentes. Tiene una manera muy específica de utilizar. Viene por el envase, tiene su especificación técnica de mezclar el polvo, porque viene en un polvo y un solvente, mezclar el polvo con el solvente, la cantidad de minutos que hay que revolver, la manera en que hay que revolver en forma de 8, así en forma de 8 para que así en esta forma no se revuelve dentro del envase en forma circular, sino en forma de 8. ¿Verdad? Todo eso nos indica las especificaciones técnicas, luego nos indica de que hay una reacción química, hay una elevación de la temperatura y en ese momento ya se puede utilizar esto. Y esto viene en 3 presentaciones para usarlo como pintura, como muestra la fotografía, para usarlo como inyección cuando tenemos, por ejemplo, una fisura acá y necesitamos inyectar a través de un tubo inyector, entonces viene bien fluido, ¿verdad? Esto, bien fluido y penetra dentro del hormigón, o en un caso en que hay que hacer un remiendo y hay que utilizarlo en forma de pasta. Entonces eso es mucho más viscoso que que muestra el gráfico, que es como pintura. Ese es el adhesivo estructural que vamos a hablar más detenidamente luego en otras clases. Los materiales estructurantes. Esta es una tela de geotextil que se utiliza para la fabricación de membranas in situ. Las membranas, ustedes saben que pueden ser prefabricadas, como son las que más se ven recorriendo ahí por las calles. Vamos a ver la membrana base asfáltica de color plateado, ¿verdad? Porque tienen un foil color aluminio de terminación, pero base asfáltica es, por debajo de eso está una membrana asfáltica. Mira, esas son las prefabricadas, vienen en rollos de 1 metro y están fabricadas para usarse como aislación de techo. Es decir, se utilizan, por ejemplo, sobre los tejuelones, por debajo de las tejas. Pueden ser con terminación de foil de aluminio o sin terminación. Y las membranas realizadas in situ son las membranas que tienen este material estructurante. Pueden ser membranas acrílicas con este material, que es una tela de geotextil que no se degrada. Y lo que hace esta tela dentro de la serie de pinturas en las que va a ir sumergida, va a formar parte de ella, hace de que esto pueda ser flexible, aparte de que la pintura también tiene elastómeros y le otorga flexibilidad a las membranas. Este mismo material que dentro de una membrana es un material estructurante, se convierte en un material separador cuando queremos separar un proceso químico hecho en obra de otro proceso químico. Por ejemplo, hacemos la membrana asfáltica sobre una terraza y luego sobre la membrana asfáltica in situ, que genera una reacción química del producto, vamos a colocar, por ejemplo, una aislación térmica de poliuretano hecho in situ en obra que también genera una reacción química. Entonces, entre esos dos materiales que generan una reacción química de la membrana, porque está por debajo, y de la aislación térmica de poliuretano expandido que va a estar por arriba, se puede utilizar este mismo material. O sea que este material es estructurante en un caso
es un material separador para otros casos. Habíamos hablado de puentes de adherencia. ¿Qué es un puente de adherencia? Fíjense en esta fotografía, vemos acá el ladrillo hueco, ¿verdad? Y como el ladrillo hueco tiene una superficie bastante regular, es bastante liso por más de que tenga las hendiduras acá en su cara lateral, necesita un puente de adherencia que es lo que habíamos hablado recién, un pequeño salpicado se pasa el mortero bien fluido con un rodillo, ¿verdad? Y queda esto con una superficie rugosa. Esto se deja secar y ahí entonces podemos hacer nuestra azotada para nuestro revoque. La azotada puede ser hidrófuga, puede no ser hidrófuga, o puede ser también hidroplástica, es decir, hidrófuga y plástica a la vez. Pero necesitamos en superficies lisas este puente de adherencia. Esto, fíjense en el color, este puente de adherencia tiene un color ya muy claro y la nueva azotada que está haciendo el personal tiene un color oscuro, totalmente diferente. ¿Por qué ese color? Porque esto está en estado fresco y esto está en estado totalmente seco. Esta azotada se hace después de que se haya secado el puente de adherencia. He visto en muchísimas obras que hacen el puente de adherencia y la azotada juntos. Eso está equivocado. O sea, no se debe hacer eso. Tiene que ser así como está acá. Puente de adherencia seco. Este puente de adherencia está hecho sobre una mampostería de ladrillos huecos, pero puede ser hecho sobre una azotada hidrófuga. Si esto fuera una azotada hidrófuga, le pasamos la regla para emparejar la superficie e inmediatamente tenemos que pasarle un nuevo puente de adherencia para que podamos seguir realizando nuestro revoque. También vamos a hablar sobre los materiales fungicidas, bactericidas, antimohos que hoy tenemos. Este es de una marca que representa de la línea del auto Vanguard, la Penetrol Cupin, es para combatir las termitas. Esto se puede usar en forma preventiva, pintando los elementos de madera con esto, como también en forma correctiva cuando hay ya presencia de las termitas en las obras. Las termitas son muy agresivas, perforan inclusive paredes de pantallas de hormigón, ¿verdad? Y también esto que es Bedacid antimoho, ¿verdad? Que es contra el moho, ahí ya contra bacterias, etcétera. Entonces tenemos hoy el mercado de la construcción nos ofrece toda esta serie de productos para mejorar la calidad de nuestras obras. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conocer esos productos de tal manera a poder utilizarlas en nuestras obras y eh, que no por falta de conocimiento no utilicemos estos productos, sabiendo que con estos mejoramos notablemente la calidad de los rubros que estamos realizando. ¿Alguna consulta hasta acá antes de continuar? Ninguna, profe, todo claro. Todo muy claro. Perfecto. Me parece excelente. Entonces, continuamos con los tratamientos de muros y fachadas en los edificios. Nosotros sabemos que tenemos que optar por aquellos materiales que nos ofrezcan mayor durabilidad. No es lo mismo hacer un mantenimiento de pintura de una vivienda o de un edificio de 1 o 2 niveles que hacer el mantenimiento del revestimiento o la pintura exterior de un edificio de 20 niveles. Esas reparaciones se hacen con silleta, es decir, con balancines colgados de la parte superior, ¿verdad? Y están dentro de los trabajos más caros, que se cobran más caros de mano de obra. Entonces, lo ideal es utilizar elementos bien duraderos que requieran un periodo mucho más largo de mantenimiento. Aún así, vamos a ver la utilización de, por ejemplo, siliconas como tratamientos hidrorrepelentes. Y las siliconas que vienen básicamente, todas las siliconas vienen en dos presentaciones.
Una que generan una película, así como ven ustedes, una película brillante sobre, en este caso, sobre un muro a la vista, ¿verdad? Y que hace de que el agua de lluvia, si esto está a la vista, al exterior, el agua de lluvia golpee la pared vista y la misma no absorba parte de la humedad ni parte del agua que está chocando, está golpeando esta fachada, sino que la misma se absorba. Perdón, la misma se escurra. O sea que acá vemos las gotas de agua totalmente desprendidas de lo que serían los muros, ¿verdad? O sea, así debería de actuar una silicona. Y la silicona es esta, es un tipo, es una resina que tiene un brillo y genera una película, ¿verdad? Y hay otra silicona que no genera película, que es absorbente, absorbe el ladrillo y el mortero y no es brillante. Es decir, que al mirar este muro, al parecer no va a tener nada. O sea, no vamos a identificar que tiene un tratamiento como identificamos en esto, que sí vemos un tratamiento que tiene un brillo, ¿verdad? Entonces, da mejores resultados las resinas, las siliconas que no tienen brillo que estas que sí tienen brillo porque generan una película. Porque cuando se tiene que, por ahí se mete en algún poro, se mete la humedad en esos días en que de mayo, junio, tenemos un porcentaje de humedad bastante elevado, se mete la humedad en nuestras paredes. Posteriormente, al mejorar las condiciones y al bajar el porcentaje de humedad, el agua que ha sido absorbida por la mampostería debe evaporarse. Entonces, a veces se hace difícil evaporar eso y forma como unas manchas en este tipo de siliconas, manchas, luego un pequeño abultamiento y después un descascaramiento de la misma en ese sector. Situación que no sucede con las siliconas absorbentes. Como dijimos, lo ideal sería elegir para nuestras terminaciones materiales que tengan mayor durabilidad. En este caso tenemos los texturatos que tienen distintos tipos de diseño. Acá vemos los distintos tipos de diseños y generan estos texturatos, son unos revestidos, ya no son pinturas. Son unos revestidos porque tienen unos milímetros de espesor, ¿verdad? Que ya se consideran como revestidos. Estos dan la garantía, estos son hidrorrepelentes, dan la garantía, ciertos años de garantía, en donde nuestras mamposterías tratadas con estos materiales tienen la garantía de que no van a ser, no van a tener patologías referidas a la humedad. La humedad no va a ser absorbida porque esto genera una capa muy resistente en las terminaciones de fachada. Lo mismo pasa con el revocolor, que es una mezcla de pequeños granos de material de marmolina, etcétera, en distintos colores, ¿verdad? Y unido por un elemento adhesivo, ¿verdad? Hidrorrepelente también, ¿verdad? Y esto se pasa con llana a las paredes y generan también una película similar a esta, ¿verdad? Pero esto es más poroso. Esto es más poroso y está compuesto por pequeños granitos, pequeños pedacitos, granitos de marmolina, etcétera, y tienen gran duración. O sea, van a ver eso bastante utilizado en nuestro medio esto. Y después están las pinturas texturables, ¿verdad? Son menos espesos que los texturatos, por eso estos son revestimientos, en cambio esto estamos hablando de pinturas. Entonces son pinturas que con un rodillo determinado se le da un texturado a las mismas. Tienen cierta resistencia también a la absorción de humedad, entonces están preparados para ser utilizados al exterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estudiar todas las opciones que hoy nos ofrece el mercado para poder elegir los distintos tipos de materiales que vamos a utilizar en nuestras obras. Entonces, vamos a hablar ahora del tratamiento de muros y fachadas en cuanto a pinturas.
Las pinturas y barnices base poliuretánicas, ¿verdad? Son los más indicados porque tienen este filtro UV. Estos pueden recibir los rayos solares y se dilatan y se contraen y pueden absorber esa dilatación y contracción generada por el calor y por la variación de temperatura y no se fisuran. Entonces, este es un tipo que tenemos, pinturas y barnices epóxicas, pinturas y barnices epóxicos que se utilizan en determinados casos. Las pinturas epóxicas se utilizan, por ejemplo, en los laboratorios, en donde las superficies deben ser lavables. Se utilizan en los pisos industriales, donde la pintura epóxica le otorga una resistencia mecánica mucho mayor al piso. Entonces, donde va a haber ese tránsito del pequeño carrito que transporta los materiales dentro de un depósito, entonces hay un tráfico no solo de personas, sino también de maquinarias dentro del depósito. Entonces, por eso los pisos, vamos a ver posteriormente las fotos, los pisos deben ser pintados con este tipo de pinturas, ¿verdad? Las pinturas acrílicas, que son las más conocidas, al agua que se le dice, solvente agua, ya se diluye en agua, y son utilizadas para las fachadas también. Son las pinturas más económicas y no son recomendables muchas veces para los edificios en altura porque tienen un tiempo de vida útil bastante limitado y, como les dije, hacer el mantenimiento en forma muy frecuente resulta muy costoso para el edificio. Tenemos toda una serie de más pinturas, las pinturas vinílicas, las pinturas cementicias, como su nombre lo dice, base cemento, las sintéticas, que se utilizan muchas veces para madera, también para la pintura de los metales, ¿verdad? Los antióxidos, que normalmente son unas pinturas que hacen que los materiales metálicos puedan ser protegidos contra el óxido, ya que todo elemento metálico que tenga hierro en contacto con el aire, con el ambiente, ya empieza un proceso de oxidación. ¿Se acuerdan que la oxidación es metal más oxígeno? Entonces, un elemento de hierro, una baranda de hierro, una puerta de hierro, un pergolado de hierro, ¿verdad?, debe ser sometido previamente a una buena limpieza y luego debe ser pintado con una pintura antióxido después de recibir la pintura de terminación, que normalmente pueden ser sintéticas. Entonces, tenemos las pinturas asfálticas, que son muy buenas para utilizar para las aislaciones hidrófugas que no estén expuestas al sol, a los rayos solares, ya que las pinturas asfálticas tienen un solvente y esos solventes volatilizan con los rayos caloríficos, el sol, y las pinturas asfálticas se cuartean cuando tienen contacto con el sol. Entonces, estas funcionan perfectamente para lugares en donde no tienen incidencia solar directa. Por ejemplo, van a utilizar esto en la aislación hidrófuga de los subsuelos. Ahí no llega el sol, entonces las pinturas asfálticas son las indicadas para esos lugares. Por debajo de los pisos del piso del último subsuelo, que va a estar en contacto con el terreno, también se puede utilizar estas pinturas asfálticas. No así en lugares donde las paredes o las pinturas van a estar expuestas al sol. Ahí, para esos lugares, existen otros materiales y principalmente son bases poliuretánicas. Estas que están, la primera que tenemos acá arriba, son las que soportan mayor elongación y tienen elastómeros bastante buenos, de tal manera que puedan dilatar y contraerse sin fisurarse. Las pinturas generadoras de membrana. Cuando digo pinturas con elastómeros, estoy hablando exclusivamente de las pinturas que generan membranas. Las membranas son un conjunto de pintura y un elemento que habíamos visto como elemento separador recién, o elemento estructurante,
que es un geotextil. En el caso de las pinturas, las membranas acrílicas. Tienen pinturas que tienen elastómeros, entonces las mismas pueden dilatarse y contraerse. Son fabricadas para que estén al exterior y puedan soportar los rayos del sol. Las asfálticas también generan membrana, pero tienen que estar protegidas del sol. Las de PVC y también las poliuretánicas, que son las que mejor resultados dan como pinturas generadoras de membrana. Acá vemos algunos ejemplos de estos tipos de pinturas y de estos tipos de membrana. Acá vemos el caso de un techo y una mampostería. Este puede ser un lindero, en donde tenemos una mampostería y el techo. Son dos edificios. Este edificio puede ser un edificio de varios niveles y este puede ser un edificio de un nivel. Entonces, este edificio tiene un comportamiento estructural diferente a este edificio. Ese comportamiento estructural hace que entre los dos se genere acá en la unión una fisura o una grieta de separación de los dos edificios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sellamos esa grieta, esa separación, no evitamos la grieta ni la separación porque la grieta va a estar, pero sellamos con una membrana acrílica que sea resistente al exterior. ¿Verdad? Se da en este caso, se da acá, en donde tenemos teja con mampostería, entonces se revoca bien y posteriormente se hace una pintura diluida al 20%, por ejemplo la acrílica, diluida al 20% y se coloca esa tela de geotextil acá para unir. Fíjense que hay acá algunas rugosidades que son las partes donde se arrugó la tela. Y luego, una vez que se seque cada una de las manos que le vamos a pasar, se pasa a la siguiente. O sea, una vez que se seque la primera mano que tiene la primera mano y posteriormente tiene la tela de geotextil, una vez seco, entonces se puede pasar la siguiente. Lo que no se puede hacer es pasar varias manos sin que esté seca la anterior, porque esto tiene un solvente que lo mantiene en forma líquida estando dentro del envase. Pero ese solvente tiene que evaporarse, o sea, tiene que volatilizar y la pintura tiene que secarse para volver a recibir la siguiente capa de pintura. Si esta pintura no seca, si el solvente no volatiliza, esto se queda en forma de pintura. Y aunque le pasemos 2, 3, 4 manos más encima, la primera, si no se secó, se quedó como pintura, no quedó como membrana. Entonces, nuestra membrana no da resultado. Eso se da en el proceso constructivo. Son situaciones que debemos conocer cómo se realizan los procesos constructivos para que los mismos tengan la calidad esperada y la calidad que nosotros estamos pretendiendo que tengan nuestras obras. Como ven acá, se puede utilizar en techos con pendiente, se pueden utilizar también en techos planos, siempre las membranas. Acá vemos la membrana acrílica in situ, dice en 6 capas. Lo interesante no son las capas, sino la cantidad de kilos que nos indica el fabricante que tenemos que utilizar por cada metro cuadrado. Es decir, que tenemos que utilizar, por ejemplo, por darles una idea, el Impacril, que es una pintura acrílica, el fabricante nos recomienda que para este tipo de aislaciones de terrazas o azoteas, tenemos que utilizar como mínimo 2 kilogramos por metro cuadrado. Y lo ideal es hacerla en capas finas, de tal manera a no generar ese posible endurecimiento de la parte superior de la pintura si generamos una pintura gruesa y que no se seque y no fragüe y no endurezca la parte inferior de la pintura. Entonces, esos cuidados son los que tenemos que tener en obra. Y estas membranas normalmente se utilizan en forma horizontal y tienen que subir por el pretil acá, subir y volver a dar vuelta acá en la parte horizontal. Es decir, tiene que envolver totalmente esto. Así, sube acá y acá también.
Y como la tela que recién vimos viene en pedazos, en rollos de 1 metro por 100 metros de largo, 1 metro de ancho por 100 de largo, entonces quiere decir que en cada 1 metro vamos a tener un solape, una unión de esa tela de geotextil. Con 10 centímetros de solape nosotros garantizamos que la misma, podemos decir que posteriormente tiene una continuidad. Estas membranas pueden ser acrílicas y vienen en distintos colores. Vienen en color blanco, en color gris, en color cerámico, similar al fondo que tenemos acá, que es el más utilizado. Ustedes van a ver en los linderos de las edificaciones que están pintados con un color, con la pintura acrílica de este color. Bueno, eso realmente no está correcto. Debe ser pintado con color blanco. En realidad no es que no está correcto, sino simplemente el de color blanco da mejores resultados que el de color cerámico, que es este color que tenemos acá. ¿Por qué? Porque en nuestro país, acá en Paraguay, tenemos un asoleamiento bastante elevado, casi todos los días tenemos presencia de sol, y cuando en verano el sol nos da con todo, las temperaturas llegan a 40, la sensación térmica va a superar los 50, ¿verdad? Entonces, como esto es blanco, es reflexivo, ¿verdad? No absorbe, o sea, absorbe menos el calor del sol, ¿verdad? Y entonces afecta menos a la pintura que está generando la membrana. Acá el personal le está esparciendo con rodillo, está esparciendo la pintura, ¿verdad? Mete acá en su balde el rodillo y pinta esto en distintas capas. Acá dice 6 manos, con el Impacril, por ejemplo, con 8 manos de pintura se genera una membrana de aproximadamente 3,5 milímetros de espesor. Pero 8 manos y 3,5 milímetros de espesor es mucho más que los 2 kilos que sugiere el fabricante. El fabricante sugiere un espesor mínimo y una utilización de una cantidad de kilos mínimo para esto. O sea, menos que eso, que esa cantidad, el fabricante no recomienda. Más de esa cantidad ya dependerá del criterio del proyectista. Esto viene así con pinturas acrílicas, como en este caso, o pinturas base asfáltica, en este caso. En este caso, ¿puede quedar expuesta al sol? Sí, puede quedar expuesta porque es blanca, está preparada para quedar expuesta al sol. La pintura asfáltica con elastómeros, ¿verdad? Acá vemos una marca que es Vedapren de la línea de la Otto Baumgart. Esto no puede quedar expuesta al sol. La membrana tiene que estar posteriormente protegida. Esto luego se hace un contrapiso, se le pone piso, etc. Y funciona perfectamente cuando está protegida. Pero hemos visto en obras en donde tenemos la membrana asfáltica expuesta al sol. Eso tiene nada más que unos meses de duración, y luego los barnices, perdón, los aceites y los solventes volatilizan de esta membrana, de esta pintura, y empieza a quebrarse, a fisurarse. La membrana empieza a cuartearse y se rompe. Tengo una foto ahí que vamos a mostrar posteriormente en donde vemos que está totalmente cuarteada la membrana expuesta al sol. O sea, esto, por ejemplo, es un error de proceso constructivo si va a quedar expuesto. Y funciona perfectamente cuando volvemos a tapar. Le ponemos un contrapiso encima, una carpeta, un piso, y tenemos 100% de seguridad de que va a funcionar. Se hacen como máximo tanto esta membrana hecha in situ como esta otra membrana in situ. Se aconseja, según las especificaciones del fabricante, realizarlo como máximo en paños de 50 metros. Y a los 50 metros, por ejemplo, esto tiene acá 50 metros cuadrados, ¿verdad? Se hace hasta ahí, se hace todas las manos, y luego se hace la siguiente parte de los otros 50 metros con el solape, y luego se hace un solape grande encima, como si fuera un parche, que nos garantice que los 2 paños de 50 metros que hemos realizado queden totalmente vinculados y funcionen como uno solo. Esa es una de las características de estas membranas. Para los tratamientos de fachada, ustedes van a estudiar
todos los posibles materiales que nos ofrece el mercado para el tratamiento de las fachadas. Tenemos los tipos de revestimiento, que pueden ser cerámicos, pueden ser de porcelanato, pueden ser de otros materiales. Tenemos las piedras naturales, tenemos los cerámicos con imitación de piedra, ¿verdad? Distintos tipos de piedra. Acá tenemos con pizarra, ¿verdad? Tenemos otros materiales, ladrillos y materiales plásticos. Madera normalmente no solemos utilizar en los revestimientos exteriores por el sol, por las variaciones de temperatura que tenemos. Un sol extremo por un lado, mucha lluvia y gran porcentaje de humedad. Hace que la madera en la parte exterior no dé resultado, en los revestimientos de madera en la parte exterior no den resultado. Se utilizan la madera en la parte exterior, ¿dónde? En los decks alrededor de las piscinas, por ejemplo, pero unos decks de maderas bien tratadas, estacionadas, ¿verdad? Y otra vez sometidas a una pintura con barnices marinos, que son los barnices más resistentes, y con un proceso de mantenimiento mucho más frecuente que nos garanticen de que esa madera no se va a deteriorar. Por darles una idea, hay registros que en el 2022 se lanzaron más de 400 productos en la construcción, solamente en un año. Quiere decir que está saliendo al mercado de la construcción, los fabricantes están lanzando más de un producto por día. Entonces, la actualización de nuestra parte de esos productos debe ser permanente. Ya no podemos quedarnos sin estar permanentemente investigando cuáles son los nuevos productos que está lanzando el mercado de la construcción para que nosotros podamos utilizarlo en nuestras obras. La utilización correcta de estos materiales tiene una consecuencia directa en la calidad de obra. Y la utilización incorrecta, que también se ve y se ve muchísimo, redunda directamente en patologías que se generan posteriormente en esas obras, que dan un gasto adicional después de volver a solucionar esas patologías. Las pinturas, fíjense que en las pinturas ahí tenemos una gama impresionante de tipos de pintura. Tenemos acá, vemos, pueden ser las pinturas látex, pueden ser estos baldes, corresponden a pinturas látex, acrílico, pueden ser sintéticos, etc. Y para las paredes tenemos distintos tipos de rugosidades que podemos darle con los distintos tipos de pintura. Acá tenemos muchísimos. Tenemos pinturas acrílicas con anti-moho, pinturas acrílicas contra los ácaros, tenemos pinturas acrílicas con elastómeros para las partes exteriores, ¿verdad? O sea, tenemos una cantidad inmensa que nos ofrece el mercado de la construcción. Lo ideal siempre es tener una visión bien amplia de lo que nos ofrece el mercado de la construcción, de tal manera que nosotros podamos utilizar esos productos en nuestras construcciones. Vimos la vez pasada, en la clase anterior, las estructuras de hormigón. No recuerdo si mencioné o no. Las varillas, por ejemplo, que tienen que tener un recubrimiento. Reparar unas varillas que no tienen recubrimiento cuesta millones de guaraníes, mientras que el elemento que se pone para garantizar el recubrimiento de una varilla en una losa, por ejemplo, tiene un costo de 200 guaraníes cada uno. O sea que no hay ninguna relación de costo, no incide en el costo la no utilización de esos elementos de separación. 200 guaraníes no es nada en una obra, ¿verdad? Entonces, más bien no se utilizan por falta de conocimiento. Entonces, a eso no tenemos que llegar. Tenemos que tener un panorama bien claro de cuáles son los materiales que hoy tenemos disponibles para utilizar en el mercado. Acá vemos muchas fotos en donde tenemos distintos materiales. Vemos pinturas texturadas o texturatos acá. Vemos acá revestimientos metálicos que están separados de la estructura.
Estos elementos metálicos se utilizan como unos parasoles. En nuestro caso, en nuestro país, acá en Paraguay, tendríamos que tener cierta protección hacia el lado oeste, donde tenemos gran asoleamiento, porque si tenemos superficies muy vidriadas, tenemos varios ejemplos de esos edificios acá en Asunción que tenemos todo vidrio, cristal templado u otro tipo de revestimiento que es nada más que de cristal, ¿verdad? Hacia el lado oeste, con orientación oeste. Eso hace de que el rayo que viene del sol, que viene en onda corta pero con gran intensidad, penetre totalmente, y luego al rebotar esto, el rebote se da en onda larga, pero de menor intensidad, y ya no vuelve a salir. El principio del panel solar, que acumula energía, acumula calor. Entonces, tenemos hoy la posibilidad de tener paneles, parasoles metálicos, y debemos conocer cuáles son los distintos sistemas que nos ofrece el mercado. Tenemos acá en este caso, ¿verdad? Tenemos revestimientos de aluminio, ¿verdad? Utilizados como fachada, ¿verdad? Que son muy, muy buenos estéticamente, muy presentables, son de muy buena terminación, y que hoy nos ofrece el mercado que antes no teníamos. Acá tenemos otros tipos de materiales, ¿verdad? En donde tenemos vidrios laminados, ¿verdad? Tenemos fachadas, vidrios separados de la fachada con cámaras de aire. O sea, tenemos muchísimo. Fíjense, estos son elementos sintéticos, ya no se usa madera afuera. Acá en Paraguay ya no usamos ya mencionamos por qué, pero sí mil madera, porque la madera es mucho más amigable a la vista que otros materiales. Fíjense, acá tenemos los parasoles metálicos, en este caso de aluminio, ¿verdad? Parasoles, estos pueden ser fijos o pueden ser móviles, de acuerdo a cómo estemos queriendo que incida el sol en nuestras fachadas. Esto, que es muy parecido a esto en cuanto a su material, normalmente son materiales sintéticos, símil madera, pueden ser fijos y también pueden ser móviles. Fíjense cómo se utilizan acá, tienen distintas utilizaciones acá. Estos pueden correrse, hay edificios que tienen estos como parasoles, ¿verdad? Y se corren, o sea, durante el día. Si dan al oeste, están en los lugares donde tienen vidrio, y luego esto se corre a los costados como si fueran ventanas corredizas, y tenemos una visual completa. Entonces nos damos cuenta, acá vemos otros materiales, nos damos cuenta de la gran cantidad de materiales que hoy nos ofrece el mercado para poder utilizar en nuestras construcciones. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Conocer esos materiales, conocer y poder utilizar. Fíjense, acá tenemos ladrillos de vidrio, ¿verdad? Tenemos vidrios en varias capas, vidrios, tenemos el policarbonato, ¿verdad? Tenemos vidrio aislante con una cámara de aire, ¿verdad? Nos damos cuenta de que hoy el mercado de la construcción nos ofrece una inmensidad de productos que tenemos que conocer para poder utilizarlo, ¿verdad? Vamos a mencionar rápidamente materiales de los contrapisos. Son las 11 menos 5. Yo creo que acá vamos a quedarnos y continuar en la siguiente clase, en la presentación. Todavía ni siquiera a la mitad. Los contrapisos, que son base resistente en planta baja para los pisos, ¿verdad? Y son elementos separadores desde planta alta para arriba. Se pueden ser con pendiente o sin pendiente, pueden ser contrapisos comunes, pueden tener algunos aditivos que los hagan que sea un contrapiso térmico, como por ejemplo un hormigón, un mortero celular que hace de contrapiso y también es térmico, ¿verdad? Y también es aislante acústico al tener cámaras de aire incorporados en el mismo, y también colaboran para que tengan menor peso en la estructura. Pueden ser contrapisos hidrófugos, ¿verdad? Y donde tenemos grandes cargas podemos tener contrapisos armados con mallas electrosoldadas.
El mercado nos ofrece de todo hoy. Vamos a hablar sobre las carpetas de protección de regularización, de separación, las hidrófugas, las plásticas. Principalmente vamos a ver esto cuando hablemos de la aislación de terrazas en la segunda parte. En los pisos, los acabados que pueden ser transitables, ¿verdad? Como los pisos cerámicos, porcelanatos, calcáreos, los prefabricados de cemento, los hechos in situ, los pisos vinílicos que se usan mucho en los hospitales porque son pisos que no generan ruido al caminar, ¿verdad? Las alfombras, los pisos de piedras naturales que normalmente se suelen utilizar en el exterior, de piedras reconstituidas que también se utilizan en el exterior, como los cantos rodados, pisos de canto rodado, pisos de granito reconstituido, los pisos de madera, que son en el interior se usa parquet, afuera se usa en un deck, como ya habíamos mencionado, los pisos flotantes, que se utilizan principalmente en los edificios corporativos. Acá vemos una foto, un gráfico, en realidad es un dibujo, no es una foto, de pisos flotantes, pisos sobreelevados. Cuando hacemos un edificio corporativo, no sabemos qué empresa ni cuáles van a ser las instalaciones que van a requerir. Entonces lo que hacemos es generamos un piso que está sobreelevado sobre el piso realmente del edificio. Entonces todas las instalaciones van por debajo del piso y afloran a la superficie en los lugares correspondientes de acuerdo a la disposición de la planta de la empresa que está alquilando o está comprando ese sector o ese piso del edificio corporativo. Son muy utilizados porque son muy eficientes para el paso de conductores eléctricos y principalmente conductores informáticos, ya que en un edificio corporativo podemos tener una oficina de gran tamaño y tener muchos escritorios con computadora, entonces todo el cableado de la red informática, de la red del sistema de circuitos cerrados de televisión, etcétera, se realiza por debajo del piso que tenemos arriba en el piso elevado. O sea que son ventajas. Entonces, estos elementos se venden de acuerdo a la resistencia que van a tener, de acuerdo a si van a circular personas, si van a tener otros tipos de elementos que son más pesados. Entonces, en las especificaciones técnicas aparecen de que estos deben soportar tantos kilogramos. Sellador de superficie, y dimos, bueno, ahora son las 11. No sé si dejamos acá porque estamos llegando a la mitad de la presentación. Y continuamos en la siguiente clase. Son 3 horas de clase que estuvimos dando. ¿Les parece si dejamos acá? Entonces, a partir de acá continuamos con la siguiente clase. Dale, profe. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, adelante, sí. A la exoneración, porque viste que hoy fue el último día y como es virtual, ¿cómo entregamos la nota? ¿Sería en la plataforma? En la plataforma, exactamente, sí. Ah, ok. En la plataforma sería. ¿Y se va a habilitar un espacio para entregar? Se va a habilitar un espacio para entregar eso. También hoy ya va a estar habilitado el ítem del tipo de terreno para que estén trabajando con el perfil geológico, que era la tarea que se le había encomendado en la clase anterior. Entonces hoy ya tenemos tarea de perfil geológico, tenemos tarea de elegir los materiales de las instalaciones sanitarias de agua corriente, de desagüe cloacal, conocer los accesorios, averiguar ya sobre esos accesorios, cuáles son, entrar en los catálogos de los fabricantes. Todo está en internet, ¿verdad? También está en la plataforma. Esta grabación va a estar levantada posteriormente a la plataforma. Entonces tenemos tarea de eso. Y en la parte de arquitectura ya tenemos la tarea de ver la totalidad de los materiales que vamos a utilizar en nuestro edificio. Hemos visto una parte ahora y continuaremos entonces en la siguiente clase y también veremos cuáles son los detalles que debemos de realizar para completar la segunda etapa del trabajo. Todos sabemos que tenemos una primera etapa de parte general del trabajo y una segunda etapa que serían los detalles propiamente dichos.
Entonces tenemos tarea que hacer en la siguiente clase. Arquitectura, vamos a proyectar la parte de instalaciones especiales y con eso terminamos las presentaciones. Después vemos post-ensado cómo encaramos. Sí, la particularidad de que una vez que empieza a actuar, su función es repeler todo elemento que contenga agua. Entonces, si nosotros hoy hacemos una azotada de 1,3 con este hidrófugo inorgánico y mañana queremos continuar eso, no vamos a poder continuar porque el hidrófugo inorgánico ya va a estar actuando y todo mortero, toda mezcla que nosotros querramos adherir a esta azotada inicial va a desprenderse porque el hidrófugo está funcionando perfectamente porque nuestro mortero tiene agua.